Buenas, ya estamos aquí en el primer capítulo de Pokémon Gaia Nuzlocke. Así que espero que les guste muchísimo esta increíble serie del canal, la primera serie de hecho del canal. Así que espero que la disfrutéis al máximo y la disfruten todos al máximo. Como ya saben, es la primera serie, así que no me exijan mucho en el modo de jugar el Pokémon, porque no tengo mucha idea tampoco de la tabla de tipos. Tengo idea, pero tampoco soy un experto en esto, así que vamos a ir de a poco. Vamos a empezar ya de lleno con la serie, así que espero que le den un pedazo de like. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal, así no te pierdes ningún capítulo de esta increíble serie o vídeos del canal de Pokémon que te interesen. Vamos a empezar de aquí. Como ya saben, yo ya hice una review de este juego, pero yo no sé nada, absolutamente nada. No sé lo que pasa, no sé la historia completa, no la sé. Solamente me sé los iniciales y poco más. Vamos a leer aquí un poco lo que nos dice el profesor. Te doy la bienvenida al mundo de Pokémon. Mi nombre es Redwood y soy el profesor de Pokémon de Ortus. Ortus es la región de este increíble juegazo. Me dedico a estudiar las fabulosas criaturas que habitan en este mundo. También soy arqueólogo, desentraño los misterios del pasado. Este de aquí es Kabuto, un Pokémon. Los Pokémon son nuestros amigos y compañeros. Por suerte, con la tecnología de hoy en día, Kabuto puede ser revivido. El renacimiento es algo digno de contemplar. Una vez dicho todo esto, vamos a elegir el personaje y por ser la primera vez que hacemos la serie en el canal, vamos a elegir Chico. Por si algunos no saben cuál es mi nombre, que yo pocas veces lo he dicho, es Yago. Por eso el nombre del canal es Yayo, lo cambié un poquito para que sea algo más artístico, por así decirlo. Y bueno, vamos a cambiarlo por aquí, vamos a poner Yago de una vez. Ya van a ver cómo se escribe, es medio raro el nombre, se escribe de esta manera y ese es mi nombre original de la vida real. Bueno, ¿te llamas Yago? Sí, me llamo Yago. ¿Tienes algún problema, profesor? No, no tiene ninguno. Adelante, Yago, da tus primeros pasos en Ortus. Tus enseñanzas quedarán registradas en los libros de no sé qué porque no alcancé a leer. Bueno, ya estamos aquí, vamos a tener que hacer algunas cosillas. Vamos a ver primero si no hay alguna poción aquí en el cosito. Hay caramelos raros, que por cierto puse caramelos raros para por si después del capítulo tengo que levelear, leveleo con los caramelos raros, así no pierdo tanto tiempo y puedo grabar los capítulos más rápidos. Pero no hay poción. Este libro tienen que llevarlo, así que vamos a llevarlo de una vez, ya para no subir de vuelta, porque cuando bajamos y no bajamos con el libro, mamá nos manda de vuelta para arriba a buscar el libro, así que ya lo buscamos ahora y no tenemos ningún tipo de problema. Hola, Yago. Dejaré esta carta en el buzón. Está dirigida a ti. Léala en voz alta. Buen día. Recientemente pediste préstamo un libro de la biblioteca. ¿Qué dice? Celanto, ¿verdad? Necesito que lo lleves a las ruinas Reliquia. Te esperaré ahí. Gracias. Atentamente. Mamá, ¿tienes que ir a las ruinas Reliquia? ¿Qué? Menciona el libro que pediste prestado en la biblioteca. Mamá, qué extraño. Pero supongo que no podemos ignorar esa petición. Bueno, ahora tenemos que ir a la reliquia a devolver el libro que pedimos prestado. Así que vamos directo a ello. ¿Qué quieres, mamá? Me llama de vuelta, no me acordaba de esto. Casi lo olvido, toma, póntela. Ah, la deportiva, ya me la dan desde el principio. Así que está perfecto para ir un poquito más rápido. O si no, caminar la verdad es que es bastante lento. Así que vamos rapidísimo a dejar el libro. Los iniciales, el tema de los iniciales, la verdad no sé cuál voy a elegir. No tengo ni idea, a ver tú qué me cuentas. Nunca había visto una flor tan bella como esta. La verdad que son todas iguales, pero bueno, si tú lo dices, vamos a bajar por aquí rápidamente y vamos a dejar Ruinas Reliquia, el libro por aquí. Este personaje de aquí no me acuerdo si tenía algo que ver con la historia o no. Puedes sentir la energía espiritual de este lugar, es abrumadora. No sé si tiene algo que ver con la historia. Lo que sí sé es que aquí abajito hay algunos objetos. Así que vamos a hablar con este. No ha picado nada. Me pregunto si hay algún Pokémon aquí. Vamos a buscar en las rocas, porque yo me acuerdo que aquí había pociones. Así que vamos a tener que buscar todas las pociones posibles, porque recordemos que es un Nuzlocke y no podemos perder tan fácilmente las vidas. También van a ver que en el layout, como pueden ver arriba, hay 20 vidas. Dejadme en los comentarios si ustedes creen, aquí hay otra poción, perfecto. Si ustedes creen que son muchas vidas, si creen que son muchas, le sacamos vidas. Yo la verdad que no sé qué tan difícil es el juego, por eso puse 20. Pero si creen que son muchas, sacamos algunas, no tengo problema, lo edito y sacamos algunas vidas para el próximo capítulo. Vamos a hablar directamente aquí con la señora. Te tomaste tu tiempo. ¿Quién es esta que no conozco? ¿Quién es esta? Este tótem son fascinantes, ¿no lo crees? Han estado aquí por años y nadie sabe del porqué. Se dice que fueron elegidos por Lerdes de Ortus. No sé nada de la historia, no entiendo yo tampoco, así que igualmente como ustedes no entienden yo tampoco. Yo he hablado mucho de este lugar, te he pedido que vengas aquí para que me vuelvas ese libro. Pero a la biblioteca lo sustrajo de mi habitación. Se trata de una reliquia familiar, así que lo quiero de vuelta. ¿Serías tan amable de entregármelo? Sí, vamos a entregarlo, gracias, es muy noble de tu parte. Ya devolvió el libro, muchas gracias, me encargaré de la biblioteca, pague por esto, adiós. Listo, una vez dimos el libro, ahora toca lo importante del primer capítulo, elegir el inicial. También otra cosita que les quiero decir es que si ustedes quieren un mote para el próximo capítulo, algún otro Pokémon, dejármelo en los comentarios. Mamá, otra vez mamá. Yago, ¿qué quieres? ¿Que me vas a dar otras deportivas?
¿Cómo te fue? ¿Le entraste al libro? Ya veo, por cierto que me he dado cuenta que te envié sin un Pokémon que te proteja. Ha sido una irresponsabilidad mía, pero me he enterado de que hay un profesor que está regalando Pokémon en la biblioteca. ¿Por qué no vas a echar un vistazo? Ya es tiempo de que tengas tu propio Pokémon. Quería avisarme que tengo que buscar mi propio Pokémon. Esta casa porque tiene un cartel aquí afuera. Vamos a entrar por si las dudas. A ver si no nos dan algo aquí. Vamos a hablar con todas las personas porque recuerden que necesitamos pociones. ¿Sabías que puedes contar con movimiento de campo en ese corte o surf sin tener medallas? No lo digo, sí lo sabía. Este es el lugar porque descansar luego largo del pésimo. Vamos a ver en la parte de arriba. En la parte de arriba puede que haya algo, como puede que no, como puede que estoy aquí hablando. Pero bueno, vamos a hablar con todos por si las dudas no dan algo. No me han dado, no, esta chica tampoco. Hay una Pokéball allá. Los pegadores respetamos a los entrenadores experimentados. Si consigues tener tus 6 Pokémon de tu equipo te daré un premio. No tienes ningún Pokémon. Cuando tengamos los 6 Pokémon volvemos con este a ver qué nos da. Capaz nos da algo que nos sirve para más adelante en la aventura. Ya voy a encontrar una poción. Perfecto. 3 pociones ya tenemos. Que es bastante bueno. Si no saben las reglas de un Nuzlocke, son las mismas reglas de siempre. Poner mote a los Pokémon. No vale curar fuera de combates. Si Pokémon que se debilita lo dejamos en el PC. Como cualquier otro Nuzlocke que hayan visto alguna vez. Y si no vieron ningún Nuzlocke, las reglas las voy a estar dejando en la descripción para que las lean a todas. Vamos a entrar aquí a la biblioteca ya de ya. A elegir nuestro primer Pokémon. Sé algunas cositas del primer gimnasio y eso que sé, creo que era tipo Hada. Después ya del primer gimnasio ya no sé nada. Y por ese simple hecho de saber que es tipo Hada, no voy a elegir un Pokémon que ya van a ver cuál es. Pensé que habrías interesados en obtener Pokémon gratis. Soy Redward, el profesor de la región. Vine del pueblo Calento, en busca de talento para convertirlos en mis ayudantes. El trabajo de campo ha vuelto muy difícil para alguien de mi edad. Y bien, ¿qué les parece? ¿Ese es nuestra rival? Bueno, parecía nuestra rival, se ha ido. O bueno, supongo que todos no quieren trabajar. En fin, eso le digo a ustedes, 3 Pokémon entre los 2 de elegir. Entonces, ¿qué están esperando? Tenemos que elegir ahora entre estos iniciales, que ya algunos lo conocen. Chimchar, tenemos a Chimchar primero, tenemos a Turtwig por el otro lado. Y vamos a elegir ni más ni menos que... ¿a quién? ¿A quién vamos a elegir? Yo estoy entre Turtwig y Piplup, pero me voy a quedar con Piplup por algunas cositas que he visto también que sé que me pueden llegar a ayudar. Así que vamos a ir con Piplup. Capaz estoy eligiendo mal, capaz estoy haciendo un increíble error. Dejármelo en los comentarios si estoy haciendo algo mal ya en el principio. Pero bueno, vamos a ponerle un mote a Piplup. Obviamente le vamos a poner el nombre del canal. Vamos a ponerle Yago al primer Pokémon. Yago es ya el primer Pokémon. Digo Yayo, vamos a ponerle Yayo ya de ya. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a poner minúscula. Y vamos a poner el primer nombre del Pokémon, Yayo. Vamos a poner por aquí, fin. Una vez que pongamos fin, nuestro entrenador, nuestro rival, elige el Pokémon Turtwig, obviamente. Felicitaciones, estoy seguro de que sus nuevos Pokémon y ustedes serán amigos muy pronto. Bueno, ahora tengo en unas cuentas diligencias por hacer. Lo veré en mi casa, está el pueblo Archan. Tengo un último regalo para los dos, aquí tienen. Eres Yago, ¿no? Es un placer, mi nombre es... ¿Cómo le ponemos a este tío? No sé. Como no sé qué nombre voy a ponerle, le voy a poner Eric porque sí. Vamos a ponerle Eric porque se me acaba de ocurrir. No sé qué nombre le voy a poner, no pensé en un nombre para este entrenador. Pero le vamos a poner Eric, ya que es el primero que se me ocurrió. Vamos a ponerle Eric a nuestro rival en esta increíble aventura. ¿Quieres que tu rival se llame Eric? Sí, Eric, recorre el pueblo Archan, te espero allá. Bueno, no hay que pelear, una buena noticia, así que vamos a ir ya de ya. Creo que el primer gimnasio está a nivel 16-18. También esa es otra regla, no me puedo pasar de nivel de gimnasio si no puedo usar el Pokémon. Ruta Calento, y eso quiere decir que tenemos primer Pokémon de ruta. ¿Me dieron Pokéballs? Porque no sé si me habían dado Pokéballs o no. Vamos a ver por aquí. Salir. Bueno, si no me dieron Pokéball no cuenta el primer Pokémon de ruta. Así que vamos a pasar rápidamente. Que nos salga algún Pokémon, a ver, para ir revelando un poquitito. El primer Pokémon que nos puede haber salido es un Bidoof. La verdad es que no lo quiero, así que gracias a Dios no me vaya a tocar un Bidoof en el primer Pokémon de ruta. Porque empezamos muy mal la serie. Vamos a hacer un destructor. Bidoof hace también destructor. No pasa nada. Vamos bien, hasta aquí vamos bien. Placaje, digo. Vamos bien, vamos perfecto. Hacemos otro destructor. Y primer Pokémon que derrotamos. El miedo que tengo en estos momentos de cada movimiento que hago es increíble. Muy increíble por el hecho de no querer hacer cosas mal en el primer capítulo. Así que vamos con cuidado. Por aquí arriba no hay nada. Si me olvido de algún objeto y ustedes saben, dejármelo en los comentarios también. Vamos a entrar a esta casa para hablar un poquito. A ver si alguno o alguien nos da algún objeto que nos pueda servir en la aventura. He tratado en el progreso. No tiene nada que darme en esta casita. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar con todos, ya que nunca se sabe si nos pueden dar una poción, una Pokéball, algo que nos pueda servir, un repelente, algo, cualquier cosa.
puede ver que hay alguna falta de experiencia de los Pokémon. Llévate esto, te será útil. Obtuviste una poción. ¿Vieron? Hay que hablar con todas las personas, siempre nos dan algo. Así que si no hablas tú eres de no hablar con las personas, habla porque siempre te dan algo. Vamos por aquí, no tengo corte, porque si no podría agarrar esa Pokéball de ahí abajito. Aquí está el centro Pokémon, que vamos a curar ya, porque mi Pokémon lo dejó tocadito al Bidoof. Y no quiero tener problemas, no quiero tener ningún tipo de problemas, así que vamos a curar a Piplup. Una vez que lo cure, vamos a salir de aquí y vamos a seguir hablando con la gente del pueblo a ver si nos dan algún otro objeto interesante. También quiero proponer algo. Si puede este video llegar a los 20 likes, sería una locura. Porque como sea el primer capítulo llegar a los 20 likes, ya está más que contento yo. 20, 25 es un montón. Ya llegamos a Apolo Archan, así que vamos a hablar aquí con nuestros amigos. Yago, al fin llegaste. Eric y yo estábamos hablando de los regalos que traje. Como quiera pelear este aquí, la he liado muchísimo. Como le dije, Pueblo Calento, necesito su ayuda a Pueblo Calento. Sin embargo, aún no están listos para asistirme. Lo primero es que abran sus paquetes. Hay encontrado objetos muy útiles para su labor. Toma, Yago, obtuviste un paquete, vamos a abrirlo, porque no me lo abren ellos, tengo que abrirlo yo, también se lo dio a Eric. Vamos a la parte de mochila. Yo con estos no quiero pelear, así que por si las dudas, por si tengo que pelear, no abramos el paquete primero. Y vamos aquí a la rutita a no hacer cosas malas, porque vamos a hacer algún desastre si no llegamos a subir un nivel mínimo a nuestro Piplup. Así que vamos a subirlo aquí rápidamente a un nivel, a ver qué otro Pokémon puede salir. Hasta ahora Bidoof. Que no vaya a salir un Bidoof en el primer Pokémon de ruta porque estamos complicados. Un tipo volador viene excelente. O cualquier otro Pokémon. Que este Bidoof tiene la defensa, una defensa gigantesca tiene. Guarda con este Bidoof. Como me haga un golpe crítico, estamos complicados y me voy del combate. Destructor. No vayas a hacer un golpe crítico, Bidoof. Por favor. Matamos a este Bidoof. Vamos a curar rapidísimamente de vuelta al centro Pokémon. Porque miren, la vida no sube de nivel. Sube de nivel, que tengo que subir aunque sea un nivel para estar seguro de que no va a pasar nada malo en el primer capítulo. Y no va a haber desgracias en el primer capítulo. Obviamente no pierdo la serie si pierdo el primer Pokémon a Piplup. Capturo otro y seguimos. Pero no es la idea perder a Piplup en el primer capítulo. Obviamente que no es la idea. Así que vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a intentar hacer lo mejor posible. Así que ustedes déjenmelo en los comentarios consejos o cosas que pueda hacer para ir mejorando. Porque la verdad es que tengo un miedo en cada combate que entro. Aunque sea un Pokémon de ruta, tengo un miedo increíble. Vamos a buscar otro Pokémon de ruta para subir de nivel. Este es buen Pokémon. Este prefiero más que el Bidoof. Bunnelby lo prefiero muchísimo más. Creo que era tipo tierra, si no recuerdo mal. Placaje, creo. ¿Qué dices? Sacó muchísimo. Agilidad, bien, está bien. Pero me sacó muchísimo de un placaje. Bueno, vamos a malicioso. Bueno, no me está gustando nada esto. La defensa mía bajó. No sé si con el próximo destructor no me mata. Bien, golpe crítico increíble, Piplup. Te amo, Yago. Así que vamos a seguir adelante. Y ahora sí, vamos a ir a abrir el paquete. No quería abrirlo hasta ahora porque tenía miedo. Con un nivel 6 creo que ya vamos a andar bien para meternos en el primer combate. Por si hay combate. No creo que tenga ni un ataque de tipo planta. Ni nada por el estilo. Ya sería muchísima mala suerte y muchísima dificultad. Así que no creo. Así que vamos a curar estos Piplup. Y vamos a seguir adelante en este increíble capítulo del día de hoy. Ya sabes, si estás viendo hasta este momento la serie, hasta este momento, a este capítulo, deja tu like por si te está gustando la serie. Así me motiva a seguir trayendo muchísimas más series en el futuro. Vamos a abrir aquí la mochilita. Y vamos a abrir el paquete que nos ha dado el profesor Rodward, o no me acuerdo cómo se llamaba. Ya abrió el paquete, obtuviste la Pokédex de Ortus. Y obtuviste pase Redwood, que no sé qué era esto. Y obtuviste mapa y las Pokéball. ¿Dónde me das las Pokéball? Las Pokéball, yo necesito Pokéball, no necesito estas cosas. A ver, contente con herramientas útiles. La Pokédex de Ortus requiere información de los Pokémon que capturen. El mapa lo ayuda a saber dónde están en cualquier momento. Y el pase Redwood que los hace oficialmente miembros de mi equipo de investigación. Y muy reconocido en algunos círculos. No lo pierdan. Ah, y por último tuviste Pokéball. Muy bien, lo que necesitaba. Obtuviste algunas unidades de poción. Colocó una unidad de poción en el bolsillo. Perfecto. Pueden conseguir más en la tienda Pokémon. Ahora dígame, ¿han sentido los recientes temblores? Están empezando a preocuparme. Los Elders desaparecieron a causa de sacudidas similares. Si siguen así, toda la región podrá sufrir el mismo destino. Me han propuesto llegar a la meollo del asunto. Así que lo primero que haremos será investigar el túnel Archan. Los espero ya. Vieron, por eso mismo tenía que elegir a Piplup. Porque es tipo, no quieras pelear tú vete de aquí, vete ahora mismo. Entonces Yago, ahora somos colegas, ¿no? Sí, colegas de toda vida, amigos. ¿Todo bien, Eric? ¿Todo bien, crack? ¿Por qué no conviertes esto en una pequeña rivalidad? No, rivalidad no quiero. La rivalidad no me gusta. Veamos cuál de los dos es mejor entrenando Pokémon. Tengamos un combate. ¡Ay, en el túnel! ¡Ay! El miedo que me circuló por la sangre. El miedo. Hoy conocí el miedo.
vamos por aquí, vamos a ver qué hay aquí. Como pueden ver aquí hay muchos monumentos. Las grietas dejan pequeños puntos en el interior, pero sin mucha claridad. Bueno, muchas historias acerca de cómo y por qué los verdes construyeron las placas antiguas. Me pregunto si serán verdad. Vamos a seguir hablando por aquí porque hay unas casitas más que no hemos entrado. Ahí está Eric, pero Eric no te quiero ver ni un poquito más, así que mejor todavía no vamos a hablar. Sacudidos, temblores o terremotos, no te importa cómo se llamen, por su culpa no puedo tener mis muebles organizados. También hay muchos temblores en esta serie, también hay muchas cosas que tienen que ver con esto, con cosas naturales, así que hay que ver todo esto y leerlo para entender más de la serie. Ahora vamos a la última casita que no hemos entrado. ¿Quién te dice que no me dan otra poción? Vamos aquí, mi hijo estaba jugando en el turno de Archan, así que perdió un Weedle. Creo que tengo que hacer una misioncita ahora también en el turno de Archan, así que vamos a estar atentos. Creo que los Pokémon ya los tengo curados, así que vamos a buscar mi primer Pokémon de ruta, si lo tengo curado, el Piplup. Y ahora sí que sí, vamos a buscar el primer Pokémon de ruta de esta rutita de aquí. Ya tengo algunos nombres anotados aquí para el primer Pokémon, así que vamos a buscar... ¿Por qué me fui tan abajo? No lo sé. Vamos a buscar aquí, primer Pokémon de ruta. Vamos a ver qué nos toca, ojalá sea algo bueno, que no sea un Bidoof, lo único que pido que no sea un Bidoof. Bien, empezamos increíblemente bien, un Tyron, muy buen Pokémon, así que vamos ahora con Piplup. No salgas con nada raro, Tyron, no salgas con un crítico, no me hagas dar dolores de cabeza, por favor, lo único que pido, picotazo, a ver qué te saca. No saca nada, no saca nada, así que estamos perfectos. No sé si es tan bueno que no saque nada, porque después tenemos que subir a este Pokémon para que sea bueno, pero bueno. No, aquí no baja la defensa, el ataque no creo que hizo. Vamos a usar una Pokéball, 5 Pokéball. Quiero ver cuántas pociones tenemos ya. 9 pociones, ya tenemos el principio de la serie. 9 pociones, es increíble la cantidad de pociones que ya hemos conseguido en el primer capítulo. Llevamos la primera Pokéball, te capturas a la primera. Me imagino, Tylon, que te capturas. Obviamente, quiere ser de mi equipo. Y el primer nombre se lo va a llevar un increíble suscriptor que está siempre en los comentarios, que está siempre comentando, que me pidió este nombre. Y le vamos a poner el nombre de Huacotibe. ¿Quieres ponerle un nombre? Sí, vamos a ponerle Huacotibe al primer Pokémon. Vamos a minúscula y vamos a poner por aquí Huacotibe. Un poquito largo el nombre, pero bueno, vamos a ponerlo Huacotibe. B corta, no, ya estoy escribiendo mal. ¿Qué estoy escribiendo? Huaya. Huaya, nada que ver. Nada, perdón. No sé qué estaba escribiendo, sinceramente. No sé qué estaba escribiendo. Huacotibe. ¿Dónde está la T? La T está aquí. La H no, esta, la B, muy bien por aquí y aquí. Mira, justito, unas 2 letritas más y no entraba el nombre. Así que perfecto, digo. Huacotibe, el primer Pokémon que vamos a tener en la serie. Y ahora vamos a ir con nuestro siguiente Pokémon. Para no tener problemas también, otra vez vamos a ir a curar el centro Pokémon. Como pueden darse cuenta, tengo muchísimo miedo. Así que no se rían de mí en los comentarios. Es normal el miedo que tengo, es mi primera serie. Así que ténganme paciencia que poquito a poquito vamos a ir agarrando más confianza en la serie. Que al principio siempre me da miedo perder los Nuzlocke. Cuando jugaba yo solo y me imaginaba que estaba haciendo Nuzlocke, siempre me da miedo. Así que vamos a poquito. Por aquí tenemos otra ruta, aquí abajo, Colina Archan. Esta es otra ruta, me imagino, creo, ¿no? La otra, ¿cómo se llamaba? Por si las dudas, aquí no queremos hacer trampas. Vamos a ver cómo se llama esta ruta. Ruta Calento, no pasa nada, así que vamos a Colina Archan a buscar lo que viene siendo nuestro segundo Pokémon de ruta, que ojalá y sea uno bueno. Colina Archan, aquí tenemos el pastito, vamos a buscar nuestro segundo Pokémon de ruta, ojalá sea uno bueno, por favor, se lo pido, no estoy viendo, bien, no tan bien, pero bien, dentro de todo es bien, tenemos dos tipos de agua, tipo agua planta, me sirve, no vayas a salir con nada raro, no creo que tenga un ataque fuerte, ni un ataque tipo planta, sería mucho, nivel 3, eso es lo malo, el nivel 3. Que tengo que subirlos, no lo vayas a matar, Piplup, por favor, no hagas un golpe crítico aquí. Que no queremos hacer nada raro en el primer capítulo. Bajo la defensa o el ataque, no me fijé. Otra vez no me fijé. Vamos a tirar la segunda Pokéball y vamos a ver si captura. Si tienen que capturar, sí o sí, porque le bajé toda la vida, ya está. En nivel 3, captúrate, sé de mi equipo. Ya tenemos 3 integrantes en el equipo. Increíble, primer capítulo, vamos muy bien. Demasiado bien, en el primer capítulo, como pueden ver, nivel 7 Piplup. Increíble, Piplup, Yago, vamos a decirle Yago, ya no es Piplup, es Yago. Vamos a ponerle un mote que si no le pongo mote no lo puedo usar. Así que vamos a ponerle el segundo mote, Boa. Boa, que también me lo han escrito en los comentarios en el tráiler, que ponga este mote, así que vamos a ponerlo por aquí. Ya sabes que si tú quieres un mote, díganmelo, yo lo voy a estar anotando en una hoja que tengo aquí para saber qué nombres tengo que poner a los Pokémon. Ya le pusimos Boa y vamos a ver qué hay de aquí abajo que no me recuerdo, a ver qué otro Pokémon nos puede haber salido. Vamos a adelantar aquí un poquito. Un Pichi salvaje. Un Pichi también hubiese sido bueno, pero ya tenemos un Tylon, así que tranquilos. Ojo con el Pichi este que tiene posibilidad de ser mis críticos, creo. Y puede ser complicado que me los mate, así que ojo al asunto. Placaje. Hacemos otro destructor, no nos mata. Yo tampoco lo mato. Le hace otro placaje y guardo.
Vamos a cambiar de Pokémon a Huacotibe, que no creo que me lo mate tampoco. Así que vamos a cambiarlo y vamos a intentar subir un poquito de nivel aquí. Uf. 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 Uf, Yago, ¿cómo te la estás jugando? Me la jugué muchísimo. Por lo menos que suba algo de experiencia, Huacotibe. Vamos de a poquito. Vamos de vuelta para arriba ya de ya. Vamos ya de ya al centro Pokémon. Así que vamos a meternos directamente a lo que viene siendo el centro Pokémon para curar a nuestros Pokémon. Vamos a subir ahora también un poquito a Huacotibe. Y estos Pokémon vamos a levelearlo un poquito ahora mismo en este capítulo. Para tenerlos un poquito a nivel y enfrentarnos directamente a Eric. Si no, creo que nos enfrentemos en este capítulo. Así que bueno, vamos a ver cuántos minutos van. Así que voy a fijarme ahora mismo cuántos minutos van. Así que espérenme 2 segunditos. Vamos a hacer un poquito más, ya volví, ya estamos aquí. Vamos a hacerlo un poquito más, no pasó nada raro. Corté para ver cuánto va la grabación. Así que vamos a subir aquí un poquito nuestro Pokémon. Y por aquí vamos a poder ir terminando el primer capítulo del día de hoy. Vamos a subir un poquito, obviamente, para que estén un poquito leveleados. Y ya en el próximo capítulo avanzar con todo a la cueva Archan, creo que se llamaba. Y derrotar a Eric en el próximo capítulo, que sería increíble ya avanzar de esa manera y empezar tan bien. Vamos aquí, no quiero tener ningún problema con un Sigazon, que no creo que me hagas problemas tampoco. Pero bueno, hay que tener cuidado, no hay que subestimar y vamos a hacer todo lentamente y con tranquilidad. Hacemos picotazo por aquí. Y ya sabes, si te está gustando la serie, que me ha sacado, pero como que me sacan tanto. Placaje. Uy, Dios santísimo, no puede ser, ¿qué está pasando? Todos me sacan muchísimo. Yo aquí saco de 1 en 1, de 2 en 2. ¿Pero qué dices? Impresionar, encima tengo que impresionar. Ay, 2 PS. No, sí, no afecta si Sigazon. Es que también soy un poquito tanto. Yo les dije, no afecta. Creo que impresionar es tipo fantasma, este tipo normal. Vamos a con Piplup. No podemos subir de nivel ni un Pokémon porque nos está costando muchísimo aquí subir de nivel. Así que vamos a ir a curar de vuelta al centro Pokémon. Ojo con subir tanto a Piplup, que después en el gimnasio no lo podemos usar. Así que vamos a tener cuidado con esto. Así que vamos a hacer muchas cosas raras. Porque donde lo subamos más de nivel, que creo que era nivel 18 o 16. Después me tengo que fijar eso, que me lo había dicho un suscriptor. Tengo que fijarme eso, así no estoy seguro y no hacemos nada raro en la serie. Me parece que por aquí lo voy a ir dejando igualmente al primer capítulo del día de hoy. Ya creo que avanzamos bastante. Ya creo que conseguimos algunos Pokémon. Bastante buen capítulo. Seguramente va a ser larga la serie hasta que tome bien el control de los tiempos de cada serie. Por ahora me tengo que ir, ya que tengo que hacer otras cosillas extras en mi casa. Ya sabes que si te ha gustado este capítulo, deja tu like. Yo voy a liar un poquito a los Pokémon fuera de cámara. Por lo menos a nivel 4 a los 2 o nivel 4 y 1 al 5. Vamos a ver después fuera de cámara cómo lo analizo. Yo me despido, nos vemos en un próximo capítulo de esta serie o una próxima review, que subo reviews en el canal. Los quiero muchísimo, gracias por el apoyo y espero y les haya gustado este primer capítulo y podamos acompañarnos en esta increíble aventura. Yo me despido, chau chau.